Hay una frase ya muy manoseada, pero que yo creo que es totalmente cierta, y es: quien no arriesga, no gana. ¿Por qué os cuento esto? Hoy vamos a hablar de una serie de puntos, una serie de cosas que a mí me funcionaron y otras que no me funcionaron, que me fueron mal, en todos estos años que llevo como fotógrafa profesional. Yo todo esto lo hago para entretenerte, para echarte un cable, para que sepas cómo funciona este mundo si te interesa, pero no quiero que esto cause en ti una falsa sensación de seguridad, porque como te acabo de decir, quien no arriesga no gana. Y yo ahora, 4 años después, ya sé que esto me ha funcionado o esto no me ha funcionado. Vamos a ver ahora esta lista que me parece bastante interesante. Pero cuando lo hice en su momento, cuando tomé esas decisiones, cuando decidí trabajar de determinada manera, yo no lo sabía si me iba a funcionar o no. Yo en ese momento intentaba que sí, pero como veréis hubo cosas que no me funcionaron. Entonces, debes ser consciente de que si quieres dedicarte a esto, tienes que tener resistencia a la incertidumbre. Tienes que ser consciente de que te vas a arriesgar y de que te van a salir cosas mal. El otro día una chica en Patreon me decía que quería empezar, pero le daba miedo no tener clientes. Por supuesto que no vas a tener clientes al principio. Y vas a tener pocos, y no van a ser los mejores trabajos de tu vida, y te van a surgir problemas, y vas a tener dudas, y vas a dudar de ti, de tu trabajo y de tu proyecto, por supuesto. Y es que evidentemente con una buena base fotográfica, pero yo creo que quien consigue dedicarse a la fotografía no es un fuera de serie, no es una persona increíble, no es necesariamente el mejor fotógrafo ni mucho menos. Esto evidentemente es necesario, como os digo, tener una mínima base fotográfica, pero yo creo que el que de verdad consigue dedicarse a la fotografía, como lo hacemos la mayoría de la gente, ¿no?, para un cliente, es quien decide arriesgarse, quien decide de verdad hacerle frente a esa incertidumbre y decir, mira, es posible que esto salga mal, es posible que este proyecto no salga, es posible que tenga que cerrar, es posible que esto concretamente que vaya a hacer no salga, pero lo voy a hacer de todas formas, porque ¿qué tengo que perder? Que se rían un poco de mí, que no sé quién me critique, pues vale, ¿sabes? Entonces, si quieres dedicarte a esto, haz caso a este episodio, te ves todos los que hay, que son muchos, serán casi 200 ya, es una locura, en fin. Y ten resistencia al no, y ten resistencia a la incertidumbre y sé consciente de que, de nuevo, quien no arriesga, no gana. Una cosa que hice muy bien fue considerar a la competencia como buena. Y dirás, ¿qué? Si la competencia me quita los dineros, Mara. No, la competencia, para empezar, que exista es un buen indicador, y es que se demanda la fotografía que tú quieres ofrecer. Porque por mucho que tú te empeñes en ofrecer fotografía de setas amarillas y rosas, pues igual no hay demanda. Entonces, si ves que no hay ningún fotógrafo que se dedique a hacer fotos de setas amarillas y rosas, pues seguramente es que no te puedas dedicar tú tampoco a ello. Entonces es un buen indicador, ¿no?, saber cómo está el tema. Aquí, por ejemplo, en Asturias hay muchísimos fotógrafos de boda, pero muchísimos, porque hay muchas bodas, y es que los que son de medianamente buenos para arriba tienen la agenda llena directamente. Entonces, bueno, es un buen indicador. También es cierto que hay mucha competencia, entonces te vas a tener que hacer un hueco. Esto no va a ser tan fácil, ¿no? Pero si hay competencia, pues es un buen indicador de que efectivamente vas a poder dedicarte a ello. Y luego, también respecto a la competencia, yo creo que debes de fijarte lo mínimo en ellos. Igual inspirarte, ir viendo evidentemente por dónde van los tiros, quién tiene a qué cliente, pero bueno, de manera casi que te lo encuentras en Instagram. O sea, yo, por ejemplo, no hago una búsqueda activa de esto. Y hay veces que igual fulanito me dice, oye, ¿viste que no sé quién es cliente de este fotógrafo? Y yo, pues ni puta idea, ¿sabes? Y tampoco es que me parezca mal, ni mucho menos. Porque ha pasado una cosa muy curiosa en apenas 4 años que llevo como fotógrafa profesional. Apenas, quiero decir, respecto a lo que llevan otras personas, porque 4 años, bueno, ya es un tiempín. Y es que desde que empecé hasta ahora, los restaurantes, que yo ya sabéis que ofrezco, entre otras cosas, fotografía gastronómica, se han puesto las pilas, pero a base de bien en Asturias. Y concretamente en Gijón se han puesto las pilas que flipáis con su imagen, porque están viendo que su competencia está haciéndolo y que tienen unas cuentas de Instagram de caerse de culo que están trayéndoles clientes. Y entonces, igual un restaurante concreto no es mi cliente, pero su competencia, otro restaurante o en general otro lugar de aquí de Gijón, dice, yo también quiero eso, voy a buscar a un fotógrafo, y me encuentran a mí eventualmente, o encuentran al vecino o a quien sea. Entonces la competencia también es buena en ese sentido. Ahora, no estés pensando en la competencia. Todo el tiempo y todas las energías que tú inviertes en es que fulanito cobra no sé cuánto, y es que menganito hace no sé qué, y es que este de aquí tiene a este cliente, todo eso
para empezar, te va a reconcomer por dentro, o sea, esa sensación es terrible. Y por otro lado, te quita energías de donde las tienes que meter de verdad, que es en tu proyecto, y en hacer las cosas mejor, y en mejorar, y en comunicar mejor. Y ese tiempo que estás perdiendo en stalkear a un fotógrafo y envidiarle, no lo estás metiendo en hacer un post de Instagram que te dé dinero. Y aparte, bueno, os iba a contar una historieta, pero ya lo dejaremos para el futuro, porque si no esto se hace muy largo. En fin, que mires pa' tu culo, como se dice en mi pueblo. Una cosa que hice mal, no cobrar parte por adelantado. Os explico. Hay nichos de fotografía donde está muy extendido cobrar parte del dinero por adelantado, ¿vale? Por ejemplo, en bodas. Todo el mundo da por hecho que si tú contratas a un fotógrafo de bodas, parte vas a tener que pagarlo por adelantado. Hay otros nichos donde quizá no es que no esté tan extendido, sino que quizá no siento que haya tanta comunidad, por ejemplo, en fotografía comercial como lo hay entre los fotógrafos de bodas. Entonces son cosas que no se saben tan bien, ¿no?, entre nosotros. Y entonces yo cometí un error muchas veces, que fue no cobrar parte del presupuesto por adelantado. No porque luego no me pagaran, porque a día de hoy tengo la suerte de no tener ningún impago, sino porque hubo ocasiones en las que me daban ok a un proyecto en el que había una preproducción importante, bien fuera de búsqueda de localizaciones, organización. Hay veces que la preproducción, chicos, es más importante y más larga que la producción en sí. Y más cuanto más grande es el cliente y más quiere hacer, ¿no? Y bueno, hubo ocasiones en las que yo ya estaba trabajando en ello, quizá yo ya había invertido unas cuantas horas en ello, y luego me dicen, no, Mara, es que al final no, porque nos vamos con aprendizaje. Hasta que yo no vea mis dineros, el 50%, Mara no mueve un dedo. Y yo os recomendaría hacer lo mismo, porque, bueno, si te avisan para hacer fotos para redes sociales en un restaurante, que quizá no tienes mucha preproducción, como mucho hablar un ratito con el cliente, decirle qué tienes, qué ofreces, bueno, ya está. Te cancelaron. Pero si estás organizando una sesión con 7 modelos y tienes que hacer sets y tienes que preparar la de Dios de cosas y te dicen a medio trabajo, no, es que al final no, pues te pone de muy mal humor. Y como os digo, esto es algo que yo sé ahora después de haberla cagado, igual que otras tantas cagadas que os voy a contar hoy aquí, pero que yo no lo sabía en su momento. Entonces, o te arriesgas y eres consciente de que la vas a cagar o nada, la fotografía profesional no es lo tuyo. Otra cosa que hice bien desde el principio es ser consciente de la importancia de la comunicación. Cada vez que oís comunicación, yo sé que os tiembla un poco todo el cuerpo y por eso os eché la bronca en el episodio anterior, que menuda bronca que os eché. Pero comunicar no es solamente salir hablando como estoy yo aquí hablando ahora. Comunicar se puede hacer de muchas maneras, no solo verbal. Se puede hacer con los colores de tu web, se puede hacer con la estética de tus fotos, se puede hacer con tu foto de perfil. En general, todo lo que va a percibir el cliente de ti. De esto ya hablé más largo y tendido en el anterior episodio aquí del podcast, pero si tú vendes algo estético, vendes algo creativo y artístico, el resto de cosas tienen que ir de la mano, ¿vale? Si tú vendes algo bonito, como te digo, algo artístico, no puede ser que tu web parezca que está hecha del 2003. O sea, sí puede ser, por poder puede ser, y habrá gente que lo consiga, pero ¿quieres conseguirlo más rápido y mejor? Pues bueno, hazte una web que merezca la pena ver, ¿no? En general, yo fui muy consciente desde el inicio de la importancia de la comunicación, de que 3 stories bien hechos pueden hacer que pues, las sesiones, por ejemplo, que hacía, ya no las voy a hacer más, ¿cómo las llamaba? El set, aquí en el estudio, que eran sesiones corporativas rápidas, 30 minutitos, un importe relativamente bajo, que nada, lo hice simplemente para sacarme la espinita de hacer un set que vi en Pinterest. Pero bueno, eso es otra historia. La cosa, que con 3 historias bien hechas, pues terminé de cerrar un año las plazas que quedaban disponibles. Con 3 stories bien hechas. O sea, que tardé en hacerlas 10 minutos. Nada más. Y tampoco una estética brutal, todo con el editor de Instagram. ¿Por qué? Porque soy consciente de la importancia de un buen storytelling y de una buena comunicación. Y sé que eso me da dinero. Entonces, bueno, tú puedes decidir no hacerlo si quieres. Por supuesto. Es lo de siempre. No, es que fulanito se dedica a la fotografía y no hace nada de eso. Perfecto. Pero ya se dedica a la fotografía. Tú no.
¿Quieres conseguirlo en 1 año? ¿Quieres conseguirlo en 5 años o nunca conseguirlo? Bueno, pues tendrás que utilizar todas las herramientas que tengas a tu alcance, ¿no? Y no te estoy diciendo que hables a cámara, no te estoy diciendo que de repente subas 27 fotos tuyas. Te estoy diciendo que comuniques medianamente bien, que aprendas a redactar, que sepas un poco de storytelling, que te formes aquí y allá, porque no solamente te tienes que formar en fotografía, amigo, si quieres dedicarte a la fotografía profesional. Una cosa que hice mal: gastar por encima de mis posibilidades. Os cuento. Cuando yo me monté el estudio, pues yo lo hice con dinero que tenía ahorrado de pues todo ese... ¿Cuánto estuve? Me lo monté en marzo del 23 y yo llevo de autónoma desde septiembre del 21. Pues en todo ese tiempo ahorré dinerín y lo metí todo aquí. Lo metí todo aquí y no pasa nada. Pero claro, ¿qué pasa? Que llegó un momento en el que yo empecé a tener muchos más gastos de los que tenía hasta ese momento. Yo era consciente de esto y me había dejado ahí algo de dinero también guardado porque, oye, por mucho que yo ahora pudiera ofrecer servicios que antes no podía ofrecer sin el estudio, pues eso no quiere decir que desde el día 1 me llegaran esos clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que una se calienta y una dice, sí, porque esto me viene muy bien para el estudio, y esto también, y esto también, y esto de aquí también. ¿Y qué pasa? Que llega el trimestre. Y llega el trimestre y dices, bueno, vale, ahora mismo igual no tengo los dineros, pero con esto y esto tal. Y empiezas a hacer malabares. Y dices, me cago en la puta. Si me he gastado el dinero que no era mío, porque ese IVA no era mío. El IVA que a ti te entra en la cuenta, me da igual tu ideología, me da igual. Ese IVA no fue tuyo en el momento en que pasaste el presupuesto, no era tuyo cuando te lo pagaron y no es tuyo cuando Hacienda pasa y lo coge. No fue tuyo en ningún momento. Y eso, aunque yo siempre fui consciente de eso, pues bueno, hay veces que una mete la pata. Entonces, haz muy bien las cuentas, porque yo incluso siendo bastante metódica con las cuentas, hubo un par de meses que dije, oh tía puta, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Así que bueno, sé consciente de que esto es un pozo sin fondo. Y a mí me pasa, digo, Mara, ¿vas a dejar de gastar dinero en algún momento en el puto estudio? No, porque encima me voy a cambiar de estudio. Bueno, en fin, seguimos. Una cosa que hice bien, mantenerme en mis precios. ¿Qué significa mantenerme en mis precios? No significa poner un precio e ir con él para adelante hasta hoy en día, ni muchísimo menos, porque yo hoy en día cobro al doble o al triple cosas que hace 4 años pues cobraba otro dinero, ¿no? La cosa era que desde el primer momento, desde que yo pasaba presupuestos considerablemente más bajos de los que paso ahora, me los rechazaban. Claro, si tú pasas un presupuesto que yo ahora puedo cobrarte, yo qué sé, a 500 euros y en ese momento lo pasaba a 250, si paso ese presupuesto y me lo rechazan y yo digo, me lo rechazan porque es muy caro, lo voy a bajar. Y lo bajo a 200 y me lo vuelven a rechazar, eso quiere decir que sigue siendo muy caro. Entonces lo bajo otra vez. Y entonces lo pones a 100, venga, lo bajaste muchísimo, de 250 a 100. Y entonces te lo cogen, te cogen ese presupuesto y dices, vale, es que este es el precio que tenía que poner. Error garrafal, me cago en mi manto. No hagas eso, por favor. Porque como te digo, hubo presupuestos que a mí me rechazaron a 250, que los envío hoy a mucho más y me los aceptan. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de personas que te van a solicitar presupuesto. Personas que se lo pueden permitir y quieren invertir en ello, personas que se lo pueden permitir pero no están dispuestas a invertir en ello, y personas que no se lo pueden permitir pero van a hacer el esfuerzo, van a conseguir el dinero de donde sea para poder pagarte, y otras que ni pueden ni quieren. Entonces, si tú topas con alguien que puede pero no quiere y te dice que no puedes bajar el precio, porque va a haber alguien que sí pueda y sí quiera. Lo que tienes que hacer es ser paciente y no entrar en pánico, no paniquear ya de primeras porque me han rechazado 3 presupuestos, entonces tengo el precio. No hagas eso, por Dios. Tú siempre piensa en mí, ¿vale? Tú dice una chica en YouTube que a mí me hayan rechazado un presupuesto que he pasado en 175 euros no es problema del precio, es problema de otras cosas. Porque hay gente que está cobrando lo mismo que yo, está haciendo lo mismo que yo cobrando más. Entonces algo pasa. O sea, si yo te estoy diciendo que estoy cobrando a 500 euros lo que quizá tú cobras a 250, algo pasa. Y mi fotografía seguramente no sea especialmente mejor que la tuya. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué es esto que estamos diciendo que algo pasa, ¿no? Lo que sucede es que, para empezar, como te digo, hay personas que no están dispuestas a pagar lo que les pidas, pero da igual. O sea, si les pides 50 euros tampoco les va a parecer caro. Y por otro lado, vas a tener que rodear a tu servicio, a tu comunicación, de nuevo la comunicación, de una serie de intangibles, de una serie de cosas que digas, vale, es un buen servicio, es un servicio profesional y es un servicio completo. Y tienes que comunicarlo bien y tienes que picar piedra, porque igual incluso aunque tengas un buen servicio, pues da igual los 5 primeros que te escriban para solicitarte presupuesto, pues por lo que sea no están dispuestos a pagarte. Pero métete entre ceja y ceja que no necesitas a todos los clientes del mundo, necesitas a unos pocos y necesitas calcular cuántos necesitas. Tienes que ser consciente de cuántos clientes necesitas, con qué facturación para que tu negocio de fotografía funcione. ¿Cómo puedes aprender eso? Pues mira, la gente que está en Patreon, en mi Patreon, va a aprenderlo dentro de poco, porque estoy preparando un curso exclusivo para Patreon donde vamos a ver todos los puntos de un negocio fotográfico para que puedas comenzar con tu negocio desde cero. Ya hemos hecho la primera lección, que es escoger de forma inteligente el nicho de fotografía al que te quieres dedicar. El segundo episodio que va a haber va a ser un capítulo sobre los números del negocio. Cuánto cobrar, cómo calcularlo, cuántos clientes necesitas, de qué facturación, es factible, no es factible, cuánto tienes que trabajar a la semana. Todo esto lo va a ver la gente que está ahora mismo en Patreon, que entró en el prelanzamiento, a día de hoy, que estoy grabando esto a principios de septiembre. No entraste en el prelanzamiento porque no estás en la newsletter y no te has enterado. maravalderrey.com/newsletter. Entraron solo 15 personas, fueron las plazas que abrí. A 11 euritos, muy barato, y se agotaron las plazas en 6 minutos. Pronto va a haber otra nueva remesa. Si estás escuchando esto cuando lo estoy publicando o poco después, yo me suscribiría a la newsletter o estaría atento si ya estuviera suscrito, porque voy a sacar otra nueva remesa de más precio, pero también de poquitas plazas, unas pocas más que 15, pero bueno, entérate de todo ahí. Y ahí estoy hablando de todo esto. Ahí estoy hablando de cómo crear un buen presupuesto, cómo yo qué sé, es que de todo, de técnica fotográfica, de cómo edito, de cómo es una sesión real en restaurante, cómo es una sesión real de producto aquí en el estudio, sesiones con modelos para enseñaros técnica, estrategias de email marketing, estrategias de venta, cómo crear una buena campaña de Google Ads, que es con lo que yo llevo consiguiendo clientes desde el día 1. Bueno, en fin, tienes ahí una cantidad de contenido bastante importante y semana a semana se va a ir subiendo más contenido. ¿Qué pasa? Que cuando se acaben las plazas que, como te digo, voy a lanzar, ese precio se acabó y vas a tener que esperar a la nueva remesa con más precio. maravalderrey.com/newsletter si no estás suscrito. Bueno, que te mantengas en tus precios y que los vayas subiendo, no los bajes. A mí me tienen rechazado presupuestos muy bajos y me tienen intentado manipular por presupuestos muy bajos, porque hay de todo en la viña del Señor. Una cosa que hice mal, que por suerte hice mal poquito tiempo, entonces, bueno, no ha tenido perjuicios. No cuidarme mentalmente. Yo sé que estamos en el momento en el que si tú entras en Instagram, todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana y trabaja 19 horas. Y no sé cómo dormirán de pie, como los caballos, para estar más en forma. Yo lo sé, y yo sé que soy la primera que de vez en cuando te digo, hoy me ha tocado trabajar 14 horas, o ves a fulano que trabaja otras tantas. Lo sé, pero te voy a decir mi realidad, por ejemplo, de esta semana, ¿no? Para que veas que llevar una vida equilibrada dedicándote a esto profesionalmente también es posible. Esta semana mi chico ha tenido horario de noches, ¿no? Entonces él ha llegado a casa a las 6 de la mañana, todos los días. Para yo no molestarle y que él se pueda echar a dormir y ya dormir de tirón, yo me he estado levantando todos los días a las 6 de la mañana. Un poquito por obligación, ¿vale? Soy madrugadora, no me importa madrugar, de hecho lo agradezco porque siento que aprovecho más el día, pero no me levanto a las 5 de la mañana y hago una rutina de calistenia y luego me tomo colágeno y su puta madre. No, lo he hecho porque para cuadrar toda mi vida ha sido más mejor hacerlo de esta manera. Me he levantado a las 6 de la mañana todos estos días, de manera que yo llegaba al estudio a las 7 y algo de la mañana y yo a las 3 de la tarde me estaba yendo. A las 3, a las 2. Hoy va a ser un poquito más intenso porque estoy trabajando toda la mañana y aparte tengo sesión por la tarde. Hoy va a ser un día intenso, pero no tiene por qué ser así. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque hubo una temporada en la que yo no me cuidé nada. O sea, mi vida giraba en torno a esto.
No hacía deporte, no comía bien, no priorizaba tiempo con mi familia, no priorizaba tiempo con amigos, o sea, era todo en torno a esto. Por suerte, esa temporada duró poco. Y duró poco porque mi cerebro y mi cuerpo rápidamente me dijeron: Mara, ¿qué está pasando? Yo de repente empecé a tener algo que jamás en mi vida había tenido, por suerte, porque yo sé que se pasa muy mal, que fue ansiedad. O sea, yo de repente dije: ¿pero yo por qué estoy triste? ¿Por qué me estoy levantando y estoy triste? Y no pasa nada. O sea, si yo voy a ir a trabajar, está todo bien, mi familia bien, el trabajo bien, me entran clientes, estoy ganando dinero, pero estoy triste, no estoy feliz. O sea, me dan mucha ansiedad de, incluso yo recuerdo llamar a una clienta con la que tengo muy buena relación, mensual, y decirle: oye, mira, ¿te importa si aplazamos la sesión? Porque de verdad que hoy tengo mucho malestar y sé que no lo voy a hacer bien. Luego, investigando un poco y tal, esto pueden ser, por lo visto, indicativos de lo que llaman el síndrome del burnout, que es el estar quemado de toda la vida, pero que hoy en día parece que se ha estudiado un poquito más, se sabe un poquito más de esto del burnout relacionado con el trabajo y demás, y se puede somatizar en cosas muy heavies, muy heavies. Entonces, rápidamente mi cuerpo me dio un toque, ¿no? Pero puede ser que en tu caso no te dé ese toque, ¿no? De esto hablaba un psiquiatra, un médico especializado en esto. Puede ser que tu cuerpo no te dé ese toque. No te diga: oye, te duele la barriga, oye, te duele la cabeza, tienes migrañas, tienes ansiedad. Puede ser que no te lo dé. Puede ser que aguantes estoicamente hasta que llegue un momento que directamente no puedas aguantar más porque te pete el corazón directamente, ¿vale? Estamos hablando de un caso muy extremo, pero en general, cuídate. No des por hecho que tienes que trabajar todo el día. Sí, vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que partirte los cuernos, vas a tener que hacerlo, pero intenta que sea lo más llevadero posible. Y en cuanto la cosa se empiece a estabilizar, haz vida normal. O sea, si puedes trabajar 8 horas, trabájalas. No te sientas culpable. Y te lo dice una persona que cuando trabaja 16 no se siente culpable, siendo consciente de todo lo que te acabo de contar, pero cuando trabaja 6 porque tiene un día más flojo, ¡uy, madre mía! A ver dónde recupero esas 2. Como si fuera yo empleada de alguien, ¿sabes? Como si tuviera que hacer 8 horas porque sí. Bueno, que te cuides. Una cosa que no hice bien, por suerte, solo en determinado momento de mi carrera fotográfica, fue no cuidarme mentalmente y no cuidarme en general, porque como te digo, tampoco comía bien, no hacía ejercicio, etcétera, etcétera. Atrévete a fallar. Una cosa que hice muy bien desde el principio fue atreverme a cagarla. Atreverme a montar un set sabiendo que podía no salir. Atreverme a sacar determinado servicio. Si retomas mucho aquí en el podcast, o si eres de los reales, sabrás que cuando yo estaba en el proceso de montarme el estudio, estaba también pensando en montar una segunda marca de fotografía de perros. Y efectivamente lo hice, no salió. Tampoco le quise dar más bombo porque ya tenía mucho con otras cosas. Y aparte adoro a los perros con todo mi corazón, pero me ponía en el estudio perdido. Entonces dije: vale, esto por aquí no es. También lo intenté con el stock. Lo digo en pasado, pero bueno, tampoco es tan pasado. Puedo seguir si quiero. Ya os conté en un vídeo concretamente cuánto he ganado con el stock en un año. Dedicándome evidentemente a otro tipo de fotografía, que es algo en lo que podéis estar mucho. Ese episodio está muy interesante. Y bueno, también lo dejé aparcado porque no me da para todo. No da para tener una marca de fotografía per se y luego también tener el proyecto de formación para fotógrafos, ahora Patreon y luego aparte stock y que si perro, no da para todo. Sí da si no te cuidas, volviendo al punto anterior, ¿no? Entonces, bueno, atrévete a fallar y vas a fallar y te van a criticar. ¿Y qué os pensáis? ¿Que no soy consciente de que cuando intenté sacar un taller presencial que al final no salió, no me criticarían compañeros de por aquí? Ay, por supuestísimo, por supuesto, pero ¿y qué? ¿Y por eso voy a dejar de hacerlo? Porque por miedo a las críticas, mirad, por miedo a fallar y a las críticas, directamente cuando me abrí una cuenta de Instagram cuando tenía 17 años para subir mis fotos, ahí ya se me hubiera acabado la cosa, porque ya de aquella mi pueblo: ay, mira esta que se cree fotógrafa, ay, mira no sé qué. Ahí ya hubiéramos cortado también cuando decidí que no me quería dedicar a la física, que fue lo que yo estudié, sino a la fotografía. Ahí también cortamos cuando monté el estudio. O sea, todo esto me lo hubiera perdido.
todo esto que he vivido no lo hubiera podido vivir si el miedo a fallar hubiera sido mayor que las ganas que tenía de conseguir todo esto. O sea, que yo ahora mismo... O sea, chicos, que yo esto no es por pasároslo por los morros, es por yo reflexionarlo en voz alta. Yo ahora mismo, de lunes a viernes, me levanto y vengo a trabajar a un estudio que le he metido aquí una de horas y una de cariño de la leche, que disfruto como una niña aquí, que de lunes a viernes trabajo haciendo lo que amo, aunque quizá hoy no tenga muchas ganas de coger el coche y luego ir a una sesión. Sé que en la sesión voy a estar haciendo lo que adoro todos los días. O sea, si no me hubiera atrevido a hacerlo, me hubiera perdido todo esto. Entonces, bueno, me parece surrealista que una persona no quiera dedicarse a la fotografía no por otra cosa que por miedo a fallar. Vas a fallar en muchos ámbitos, pero ¿estás dispuesto a que ese miedo te paralice y no consigas todo esto? Bueno, en fin, vamos a dejar de ponernos Mr. Wonderful y vamos a cerrar el episodio de hoy con el último error que cometí en varias ocasiones. Yo me gustan los números, me gusta revisar cosas, me gusta hacer gráficos y demás. Y me di cuenta de una cosa muy importante. Y era que los momentos de baja facturación, qué coincidencia que venían precedidos por momentos de no formarme. Momentos en los que yo no innovaba, no me formaba y por tanto no comunicaba cosas nuevas y por tanto no se me veía movimiento y por tanto venían después momentos de una facturación más baja. Claro, yo esto lo puedo hacer ya con 4 años de histórico. Tú quizá, si llevas 1, no te estés dando cuenta del tema, pero puede ser que te esté pasando precisamente esto. Y aquí es donde te vuelvo a meter yo la cuña del Patreon, coño, que te suscribas a la newsletter para que te enteres de cuándo sale Patreon y así te formas y te va de puta madre en esto. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Fotografiando.